Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según cuando estéis viendo esta mesa redonda o entrevista post partido. Hoy tenemos la suerte de empezar con nuestras entrevistas del Congreso de Fútbol y Neurociencia. Tenemos por temática en esta mesa redonda o en esta entrevista post partido el cerebro y mente del futbolista. Tenemos la suerte de contar con varios de los ponentes que hemos tenido en el Congreso y un invitado especial. Desde aquí también le queremos dar las gracias en nombre de toda la familia de fútbol y neurociencia. Y en este caso pues tendremos de ponentes al doctor Mauro Sánchez, profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha, coordinador del Club Deportivo La Fábrica de Valores de la Universidad de Castilla-La Mancha, doctor Alejo García Naveira, coordinador de la sección de Psicología de la Actividad Física y el Deporte del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Y en este caso voy a dejar de compartir pantalla y así nos vemos todas las caras. También tenemos a Mario Mouche desde Argentina, profesor nacional de Educación Física, licenciado en Alto Rendimiento Deportivo y preparador físico. Tenemos también a nuestro experto de análisis estadístico, de análisis de datos, Anselmo Ruiz de Almirón, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada y máster oficial de Actividad Física y Salud por la Universidad Internacional de Andalucía. Es analista de datos del primer equipo del Athletic Club de Bilbao. También está, como decía al principio, como invitado, el doctor Ignacio Morgado. Muchísimas gracias, Ignacio, por acompañarnos en este evento. Catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y un servidor, pues también trabajo en el grupo de investigación Profit de la Universidad de Granada y en el grupo de investigación SAFE de la Universidad de Murcia. Para nosotros es un placer teneros, no voy a robar más tiempo, podía estar aquí media hora hablando de vuestro currículum, pero como no es el caso, yo creo que casi toda la gente que es del mundo del fútbol o de la neurociencia os conoce perfectamente. Así que vamos a empezar la tarde intentando pues hacer una breve introducción, ¿no? ¿Cómo podríais introducir esta mesa? La importancia que tiene el cerebro y la mente en un futbolista bajo vuestro punto de vista. En un minuto, ¿cómo podríais resumir o con qué frase introduciríais estas entrevistas post partido? Pues empezamos por, habíamos comentado anteriormente. Mario, empiezas tú, por ejemplo. ¿Puedes abrir el micrófono, por favor? Perdón. Bueno, buenas tardes para mí, buenas noches para ustedes y seguramente si hay alguien del lado del este del planeta serán buenos días. Un gusto participar de esta mesa y haber compartido el congreso, el libro, el grupo y la verdad que estoy muy contento de poder hacerlo. La pregunta inicial para romper el hielo es muy simple y muy fácil, pero también muy compleja porque hemos hablado durante muchos años, los que tenemos más canas, del cuerpo del fútbol, del cuerpo del basquetbolista, del cuerpo del deportista. Y buscando en mi biblioteca para esta charla, los libros del año 60, 70 no tienen una sola hoja con respecto a las actividades nerviosas o al cerebro como controlador y regulador del movimiento humano. Entonces, me parece que poder hablar del cerebro y la mente del futbolista es hablar de como si fuera la torre de control o el espacio, sin que tenga forma física, pero un espacio eléctrico, un espacio de conexiones que mágicamente transforman lo que percibimos en una acción motora. Y esto es maravilloso poder comprender cómo es la neurobiología, la neuroanatomía, la neurofisiología y seguramente hacia adelante a todos los que estamos en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, poder bucear en ese espacio sideral que es nuestra cabeza con los miles de millones de neuronas que a partir de la integración de todo lo que vemos logra hacer de que, por ejemplo, Messi patee un tiro libre y la pelota entre donde nadie pudo saber cómo era, por ejemplo. Entonces,
poder comprender a Pelé, quizás o Alberto Di Stéfano en aquella época, era mucho más complejo. Así que disfrutemos esta charla y sepamos que antes de mover los pies, estamos moviendo la cabeza. Genial, genial. Pues vamos a pasar ahora el testigo a Anselmo. Si te parece, Anselmo, cuando termines, pues se lo pasamos a Alejo, Alejo a Mauro y Mauro a Ignacio. Te cedemos la palabra, Anselmo. Abre el micro, por favor. Sí, saludos y gracias por tenerme en cuenta. La tradición de ciencias del deporte y del entrenamiento en fútbol parte del hecho de la toma de decisiones, del acto táctico, ya descrito por Friedrich Malo y traducido inicialmente al castellano ya en los años 60 por traductores cubanos, que lo introdujeron tanto en el mundo del entrenamiento, de los deportes colectivos y posteriormente en el fútbol. Entonces, ¿cuál es la importancia del cerebro? ¿Cuál es la importancia de la neurociencia en este enfoque? Es potenciar una tradición que no aparece ahora, que no se inventa ahora, en cómo se toman decisiones, cómo son los procesos de aprendizaje y de control motor. Y fundamentalmente es conseguir alinear aspectos que están, en cierto modo, en una disyuntiva o que no van al mismo ritmo. Es decir, tenemos por un lado la metodología de entrenamiento en fútbol, tenemos por otro lado las metodologías de aprendizaje motor en educación física y tenemos, por otro lado, investigaciones de laboratorio en neurociencia. Si bien es verdad que ya a finales del siglo pasado hubo intentos por intentar llevar a la práctica en distintos deportes colectivos aspectos que tenían en cuenta las resonancias magnéticas, de poderlos traer, no se llega a dar una alineación y, de hecho, si hablamos de fútbol y neurociencia hoy, de lo que más estamos hablando es de una masa crítica que se orienta a las concussions, es decir, a cuál es el efecto del daño cerebral de los golpes que se producen en fútbol. Entonces, para superar esto, poco a poco va aumentando una masa crítica que enlaza ese acto táctico del que hablaba Friedrich Malo, esa toma de decisiones, ese modelo de juego, a los aspectos más relacionados con la neurociencia. Gracias y paso el testigo a Alejo. Bueno, muy buenas noches desde aquí, desde España, desde Madrid. Agradecer a la organización y bueno, un gusto compartir con mis compañeros esta mesa y que sea una oportunidad para todos. Indudablemente, cuando hablamos de cerebro desde un punto de vista de rendimiento, lo veo fundamental y que tiene poco uso en lo que es dentro del fútbol base, el que haya proyectos que integren estas cuestiones para potenciar lo que son las funciones cognitivas desde edades tempranas, para tener después adultos más competentes. Y después hay otra franja de edad que a mí me interesa mucho, que es a partir de los 27 años aproximadamente, que todo ese trabajo cognitivo también desde una perspectiva de mantener esa capacidad y esas funciones cognitivas, que en esas edades hay un pequeño deterioro y también hay que buscar desde un punto de vista del máximo rendimiento optimizar y después, por supuesto, después ya cuando entramos en edades como las nuestras, pues la cuestión es para no perder. Entonces, para mí es fundamental trabajar, hacer un entrenamiento neuronal desde edades tempranas y también atender a diferentes necesidades que pueda haber en diferentes etapas o diferentes edades que puedan tener los deportistas. Y no sé a quién le tengo que dar el pase. Le pasamos el balón a Mauro. Sí, hola. Pues muy buenas tardes, buenos días en algunos casos y desde Toledo, la ciudad imperial, os saludo, ¿no? Una ciudad maravillosa. Bueno, pues respecto a esta primera cuestión, pues para mí el cerebro entendido como todo aquello que armoniza conocimiento, experiencia, emociones, actitudes, valores, creencias, constituye un marco de referencia en donde vemos el planteamiento holístico del ser humano, ¿no? Y como tal en el deportista me sugiere ese desarrollo integral del deportista. Entonces, desde esa perspectiva, esa necesidad de desarrollar al deportista, al futbolista, desde todas estas posibilidades. Algo que estamos viendo a partir de lo que vamos analizando, que dejamos de lado. Entonces, para mí es importante por esa visión integral que te da y que te marca, que genera un rumbo hacia donde debemos dirigirnos para intentar conseguir
desarrollar el talento. Doy el paso y tengo el honor de dar el paso a Ignacio en esta última parte de presentación. Muy bien, pues activo mi micrófono y os saludo a todos. Os saludo a los compañeros de aquí de España, saludo al compañero de Argentina. Argentina, un país tan importante en el fútbol, siempre lo ha sido. Yo entré en el fútbol siendo muy niño, cuando mi padre me llevaba a ver los partidos de Alfredo Di Stéfano en aquellos primeros televisores en blanco y negro que empezamos a tener, por supuesto, no en nuestras casas, sino en algún local del pueblo, que era lo único que se podía permitir en aquellos tiempos tener un televisor. Y allí pues empezamos algunos a emocionarnos con la saeta rubia, ¿no? Bueno, después han venido muchísimos otros grandes jugadores, pero para mí fue un icono Alfredo Di Stéfano, ¿no? Hoy día mis hijos tienen otros iconos. Ahí está Messi, un ídolo de mi hijo y de mi yerno. Y ahí está el Barça como el equipo, digamos, que tiene más impacto en mi familia. Aunque yo os voy a decir una cosa importante para mí. Siempre he seguido en fútbol el modelo de mi padre. Mi padre fue un hombre que le encantó, que le apasionó el fútbol. El fútbol y el ciclismo fueron sus dos grandes deportes. Pero nunca vi a mi padre sufrir por una derrota de su equipo, que era el Atlético de Madrid. Mi padre falleció ya hace unos años. Y tampoco lo vi nunca manifestar, digamos, un gran júbilo por las victorias de su equipo. Claro que tampoco el Atlético de Madrid fue un equipo que tuvo grandes victorias como las ha tenido el Real Madrid o el Barça o los grandes equipos de América, ¿no? Pero, en fin, vayamos a lo nuestro. Eso ha sido una introducción para que veáis un poco la parte sentimental que a mí me ha ligado y me liga al fútbol. La verdad es que la pasión que tienen mi hijo y mi yerno es muy superior a la mía. Entonces, muchas veces me acerco más al fútbol por estar cerca de esos familiares míos, ¿no? Que porque yo tenga esa gran pasión, porque soy más como mi padre. Me gustaba ver el fútbol, me gustaba reconocer el buen juego, el mal juego, analizarlo desde una posición un poco más fría y no dejarme llevar por esa pasión tan increíble que algunas personas tienen por el fútbol y que les lleva incluso a comportamientos muchas veces desagradables o incluso violentos. En fin, el fútbol es una actividad tan importante, tan relevante en la vida moderna, que fijaros bien, queridos colegas y amigos, que ni siquiera el COVID, ni siquiera el coronavirus ha conseguido pararlo. Se han parado los hoteles, se han parado el turismo, se han parado muchas actividades humanas, pero el fútbol sigue. El fútbol sigue y, bueno, en buena medida, pues gracias sobre todo a esos medios tan poderosos que tenemos hoy día, audiovisuales, como el que nos está permitiendo ahora mismo estar conectados aquí los europeos, los españoles, los americanos, etcétera, ¿no? Fútbol y cerebro, fútbol y cerebro. Hay tres cosas que yo siempre pongo de manifiesto cuando hablamos del cerebro y el fútbol. Y son las tres cosas que el cerebro coordina, controla y dirige en el comportamiento deportivo en general y en el fútbol en particular. Y esas tres cosas son, por un lado, el movimiento. El cerebro controla el movimiento, la coordinación de los movimientos que tiene que hacer un jugador en el terreno de juego, etcétera. Todo lo relativo realmente al movimiento. Pero hay dos cosas muy importantes, tanto o más muchas veces que el propio movimiento. Una de ellas es la planificación que el jugador hace de su propio trabajo en el terreno de juego como parte de un equipo al que pertenece y al que con el que debe de relacionarse de una manera particular, siempre dirigido pues, por su propio instinto, por su conocimiento, por las ideas que tiene y por los consejos que le da pues, el manager, el entrenador, etc. Y en esa parte de la planificación, en la planificación interviene una parte del cerebro que no es la misma que interviene en el control del movimiento. Es una parte diferente, es la corteza prefrontal, es la parte más anterior de nuestro cerebro, la parte más evolucionada del cerebro, la parte que solo tenemos desarrollada en alto grado los seres humanos. Ningún otro ser viviente tiene un cerebro prefrontal
el que está por encima, digamos, de nuestra frente, por detrás de nuestra frente, por encima de nuestros ojos, tan desarrollado como nosotros los humanos. Y ahí radica el planteamiento que un jugador hace a la hora, digamos, de entrar en el terreno de juego. Y ese planteamiento depende de muchas cosas. Depende de la inteligencia que ese individuo tiene. La inteligencia es en parte heredada, pero solo en parte, y otra parte es aprendida. Un jugador profesional que lleva muchos años trabajando en el fútbol, pues ha desarrollado una inteligencia especial que le permite mejorar su rendimiento en el terreno de juego. Eso está muy relacionado pues, con esa capacidad que tiene la corteza prefrontal de su cerebro para administrar, digamos, esa planificación. Pero es que después hay otra parte muy importante, que también controla el cerebro y que influye extraordinariamente en el rendimiento de los jugadores, y es la emoción. La emoción. El grado de excitación que un jugador tiene. Y en ese sentido, los colegas que me estáis escuchando del mundo de la psicología sabéis muy bien que hay una ley extraordinaria en psicología, que es la ley de Yerkes-Dodson, que marca un poco la relación entre lo excitado que uno está y lo que uno rinde. Y esa ley es una curva en forma de una invertida, que lo que nos dice es que cuando estamos un poco excitados hasta cierto punto, nerviosos hasta cierto punto, emocionados hasta cierto punto, nuestro rendimiento es alto, muy bueno, el mejor que podemos tener. Si no tenemos ningún grado de excitación, ningún grado de emoción, nuestro rendimiento es bajo. Pero lo mismo ocurre cuando tenemos excesiva emoción, excesiva excitación. Entonces nuestro rendimiento cae. ¿Y qué cosas pueden hacer que tengamos demasiada excitación en el terreno de juego y que entonces no podamos rendir como nos permite nuestra inteligencia y nuestra capacidad física? Pues una de esas cosas, siempre lo he dicho, entre otras, no es la única, pero es muy importante, es el miedo a la derrota. El miedo a la derrota. Si un jugador está temiendo consecuencias muy negativas de su derrota, ese jugador va a rendir mucho menos que si sabe que incluso una derrota puede ser algo muy bien administrada por su mente y por su cerebro y tampoco va a tener consecuencias muy graves para él. Eso no quiere decir que uno debe estar pensando en ser derrotado como principal objetivo en el terreno de juego. No, pero uno no puede salir al terreno de juego muerto de miedo, con una excitación muy alta pensando en las graves consecuencias que puede tener para él, para su equipo, para quien sea la derrota. Por tanto, yo sumo en esa combinación que he hecho 3 partes muy importantes del cerebro que funcionan además como un sistema, acopladamente. Las partes del cerebro que controlan el movimiento, el control de las jugadas en el terreno de juego, las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la planificación, la posición en el terreno de juego, el cómo hay que relacionarse con los demás compañeros en un deporte colectivo de equipo como es el fútbol, y tercero, la emoción, el sentimiento. Cada una de esas partes, como digo, es controlada por una región diferente del cerebro, pero esas tres regiones funcionan acopladamente. Un buen jugador es el que sabe combinar esas 3 facetas del funcionamiento de su cerebro para obtener el mayor rendimiento, personalmente y junto a sus compañeros de equipo. Muchísimas gracias por vuestras primeras intervenciones, profesor, doctor Morgado. Desde luego que nos has hecho un resumen en menos de 5 minutos de casi todo el Congreso. Has tocado las funciones ejecutivas de las cuales hemos estado hablando. El doctor Mauro Sánchez estuvo ya haciendo su conferencia sobre este tema. Hemos hablado de las emociones, que es importante, del feedback positivo, de ese trabajo de dar ese feedback al deportista siempre de positivo, ¿no? Para evitar ese miedo del que estabas comentando. Así que, pues ha quedado fantástico. Hay por aquí una pregunta que nos hacen directamente desde el chat para el profesor. Un momento por aquí, que esta no era por aquí. Para el profesor Mario Mouche, referente a la lateralidad, es una de las conferencias que tuvimos en el Congreso. Hablabas bien, recuerdo esa conferencia de lo importante de
no existe un diestro ni un zurdo, sino la importancia de controlar los dos hemisferios. Hay un neuromito que siempre se suele decir, pues que al final el derecho controla una cosa, el izquierdo otra. La importancia de esa conexión gracias al cuerpo calloso. Coméntanos un poco esta pregunta, Mario, que creo que eres la persona adecuada. ¿Cómo influye la lateralidad en la toma de decisiones? La verdad que después de escuchar al doctor Morgado, creo que me voy a colgar de lo que estuvo hablando de las 3 partes que anoté muy bien ahí, en las cuales uno a veces tiene toda la información y es como un futbolista. Porque en realidad, en el momento que uno toma la decisión, tuvo que haber tenido antes la percepción de todo el entorno, no solo de la pelota, sino de los compañeros, el campo, el resultado. Hay un montón de información que es multi, en donde, como dijiste muy bien vos, hemos estudiado mucho tiempo que el derecho es más racional o más intuitivo y el zurdo no, y determinada que el cerebro derecho y el izquierdo son diferentes. En realidad, el cuerpo calloso a mí me encanta estudiarlo y cada vez que profundizo más en la universidad estamos haciendo una investigación en el Cefa Valoro de esto de cómo influye la lateralidad o la lateralización, más precisamente, más que la lateralidad, y las dominancias hemisféricas cerebrales integradas a las dominancias hemisféricas corporales, más de dónde viene el balón y a dónde tengo que pasar el balón. Por lo tanto, hay una preferencia o una adaptación, primero, de mi dominancia hemisférica cerebral, cómo integré en el proceso del aprendizaje, como muy bien decía, ahí tengo aquí mi colega Sánchez, creo que es, ¿no? Sí. Ignacio, ¿no? No. Mauro. Con respecto a las etapas formativas y al talento, que en el proceso del aprendizaje, en las etapas formativas, debemos estimular el proceso de recepción de información de ambos lados de nuestro cuerpo y del campo de juego, porque en definitiva tengo una atrás y tengo una adelante, tengo un alto y un bajo, y tengo después diagonales, donde tengo que manejar mi cuerpo como una esfera. Por lo tanto, la lateralización desde el cuerpo tiene un concepto que se forma en el cerebro primero. Por lo tanto, en el proceso del aprendizaje debemos tener en cuenta que hasta los 8 o 9 años debemos tener mucho cuidado con obligar, ese es por lo menos en lo que estamos viendo nosotros, obligar al uso de las 2 piernas o las 2 manos. Y sí, cuando se armoniza, se estabiliza el proceso de cambio de información interhemisférica, empezar a trabajar sobre los 2 lados. ¿Por qué? Porque necesitamos inevitablemente tener un lado dominante para tomar la mejor decisión. Entonces, la habilidad de la destreza deportiva, fútbol, me va a permitir poder tomar decisiones en función del adversario también, porque si no, Anselmo, que hace toda la parte de scouting y demás, hace un análisis de video y dice, Mouche solamente arranca para la derecha, se paran en la derecha y me anularon. O sea, debemos tener variabilidad en la posibilidad de tomar resoluciones. Por lo tanto, el replanteo que estamos teniendo nosotros en la universidad es que iniciando con un pie o iniciando con el otro, hay diferencias sustanciales en la fluidez de movimiento. Entonces, hay mucha, no sé, Fernando, acá pregunta si interfiere. Yo creo que nada interfiere y todo suma, en tanto en cuanto el proceso didáctico, en este proceso de que sabiendo de que si empiezo con un pie, un X movimiento, tengo una fluidez, pero si inicio con el otro pie, que puede no coincidir con el pie de habilidad, después me puedo cruzar con miembros superiores, con oído y con vista, y con giros. Y entonces empezamos a tener como una especie de ensalada rusa, que todavía no la tenemos, porque la pandemia no nos permitió continuar con el trabajo de campo, en donde en la misma situación, diferentes personas tienen dibujos diferentes con respecto a la fluidez de movimiento. Por lo tanto, yo diría que tenemos que abrir una ventana grande y seguir con las investigaciones para ver esto cómo es. Seguramente, si ustedes vieron la conferencia del 1, 2, 3, 4, que es un poco el trabajo de la universidad, que es un trabajito de mover los pies para adelante y para atrás, y lo hacen ustedes, o tocan un tambor, o hacen el taping en la mesa, van a encontrar que hay diferencias sustanciales. Seguramente el doctor Ignacio va a poder aportar mucho más a lo que digo yo,
desde el núcleo duro de la ciencia, ¿no? Pero bueno, es todo abierto. La verdad es que es espectacular los trabajos que estáis desarrollando. O sea, en tu conferencia ponía varios ejemplos, este deportista tocando el balón con ambos pies y pasándose un balón con una mano y con la otra. El vídeo que ponías de Diego Armando Maradona bailando, sí, haciendo este trabajo. Uno de los videos que puse es de mi sobrino, Pablo Mouche, que está jugando actualmente en el Colo-Colo. Con él no es un trabajo de investigación, pero bueno, siendo el hijo de mi hermano, sí, desde que tiene 15 años, bueno, desde que nació lo conozco, así que... Pero bueno, él es zurdo de pie, escribe con la mano derecha, arranca de derecha a izquierda y tiene más equilibrio en su pierna derecha que en la pierna izquierda. Y además lanza la pelota con la mano zurda, pero escribe... O sea, tiene una... Sí. No hay interferencia. Yo creo que habría que analizar, seguramente habría que abrir otra hoja de investigación, porque es interesante. Cuanto más variabilidades tengamos en la posibilidad de movimiento, creo que uno puede darle herramientas al jugador para que resuelva situaciones y tome decisiones mejores. O sea, sí, en el tiempo de toma de decisión, en el córtex prefrontal o en el frontal, debemos tener cargada la computadora, que no es una computadora del cerebro, pero debemos tener cargada una cierta batería de ejercicios previos para acelerar el proceso y el tiempo de la toma de decisión, ¿no? Perfecto, lo dejamos ahí. Y como me toca a mí hacer, en este caso de moderador, tengo que pediros, por favor, que intentemos ser muy concretos en la respuesta para también dar paso a los demás compañeros de la mesa. Por aquí, Mauro, supongo que estará leyendo la pregunta relacionada con tu conferencia. Sí. Pues, el talento, ¿verdad? Siempre nos lo hemos preguntado, si nace o ¿qué nos puedes comentar? Sí. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, ¿no? Que es el talento deportivo, pues bueno, yo de acuerdo a lo que nos plantean los expertos sobre esta temática, especialmente François Gagné cuando habla de estas cuestiones, pues yo me identifico los planteamientos entendiendo el talento como aquello que está al final del proceso, ¿no? Aquella persona que en diferentes ámbitos pues destaca por encima de la media. El talento deportivo es ese, que en su trayecto pues casi ya de desarrollo pues destaca. ¿Y qué caracteriza al talento deportivo? Pues inteligencia, ¿eh? Una inteligencia que busca unos objetivos, unas buenas metas, y para ello pues pone en marcha pues emociones, conocimiento y virtudes para intentar conseguir esas metas. Y bueno, entendido el talento así de esta manera, que lo diferencio cuando compartía en mi ponencia con vosotros, pues lo diferencio pues bueno, a partir de lo que dicen los expertos, o lo diferenciamos de lo que es el don o las capacidades que están en el inicio del proceso. Y por eso, cuando respecto a la segunda pregunta y concretando, claro que nace, necesitamos unos dones, unas capacidades, pero sobre todo se hace. Y en todo ese proceso pues intervienen muchísimas variables que hace que una persona pueda llegar a ese talento, en donde el educador, en donde el entrenador, en donde las personas, los adultos, la familia están formando o de alguna manera están influyendo en gran medida. Entonces, en definitiva, respecto a la pregunta, esa sería la síntesis o la idea de entenderlo como que está en el proceso, esa inteligencia, en donde intervienen todos esos factores, y el talento nace, pero sobre todo se hace. Pues fantástico. Vamos a seguir aquí con algunas preguntas. Tenemos por aquí a Manuel. Nos pregunta pues que cómo de importante sería una reestructuración de las competiciones en cuanto a objetivos y estímulos por edades, y en este caso que en cada edad se puede controlar si es capaz para una formación significativa. Se la lanzo a Anselmo, la reestructuración de las competiciones en cuanto a objetivos y estímulos. ¿Qué te parece esta respuesta? ¿Cómo la podrías plantear, Anselmo? Sí,
trabajé como auditor deportivo de competiciones en varios continentes. Entonces, lo que me di cuenta es que muchos de los presupuestos a priorísticos y teóricos que se formulaban cuando estaba en el laboratorio o estaba en la universidad, se rompían muchos de esos muros cuando tenía que ir al terreno. Y cuando veía realmente, primero, cómo era la documentación que me llegaba antes de hacer la auditoría y después qué ocurría realmente cuando estaba allí. Porque podría escribir un libro de anécdotas solamente de aquellas ligas educativas que he tenido que visitar en Europa y en América, que eran educativas, pero para otra cosa a la que se referían. Y también, en viceversa, también las sorpresas de ver cómo con pocos medios e incluso en las condiciones más difíciles sí se producía un aprendizaje significativo para el futuro. Entonces, la clave de todo esto es saber que hay diferentes objetivos, diferentes visiones y diferentes estrategias. Es decir, normalmente se pasa por un tapiz un poco hipócrita en el cual suponemos que todo el mundo intenta algo muy concreto, pero cuando el micrófono no está encendido, cuando los focos no están encendidos, realmente conoces que hay padres, que hay entrenadores, que le da igual que haya 100 jugadores que se estrellen y que caigan para que uno tenga éxito. Y esa es una realidad contra la cual hay que luchar y que muchas veces no están los presupuestos teóricos. Entonces, una vez asumido esto, los dos puntos de vista con los que respondo son, uno, primero, saber cuál es el objetivo de esa competición. Hay distintos modelos de competición y hoy día con Internet no se llega a toda la profundidad, pero sí tenemos muchos modelos de competición, tanto federados como no federados, que podemos conocer. Segundo, saber la alineación entre lo que se presupuesta y lo que realmente se aplica en ese tipo de competiciones. Un ejemplo es la modificación de las ligas mexicanas en las categorías sub-16, sub-18, sub-20 en los últimos 20 años, que sí ha cumplido su objetivo, pero sería interesante analizar si esos objetivos estaban formulados en una determinada visión o si son contraproducentes. Y después habría un tercer nivel, que es saber cuál es la diferencia entre el objetivo meramente deportivo y el educativo, porque normalmente lo que me encuentro es que aquellas ligas que tienen un objetivo deportivo, lo que tienen realmente es un fin más orientado al como le llamamos en el argot, guardería, simplemente tener a la gente entretenida sin que haya un aprendizaje significativo, y al revés, aquellos que supuestamente venden que tienen un enfoque de valores sociales, valores humanos, son los que son más tiburones, más salvajes en el ámbito del deporte. Entonces, simplemente no partamos de presupuestos a priorísticos, veamos cuál es el objetivo de esa competición, veamos qué es lo que se aplica realmente y veamos cómo puede evolucionar. En ese sentido, interesante ver el enfoque que ha habido en los últimos 10 años en la Liga Mexicana, con el surgimiento de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, y cómo convive el ecosistema de ligas, por ejemplo, en un país como Bélgica, con una organización federal, con Flandes. Muchas gracias, Anselmo. Creo que esta pregunta también podrías comentar algo, Alejo, si te parece. Tengo también por aquí otra para ti, así que intenta ser un poco escueto en la respuesta de esta, que creo que igual también puedes contestarla, y te hago aquí otra que tenemos preparada en el chat. Bueno, simplemente que a veces también hay que ver otros deportes, no solo el fútbol, como el tenis, ¿no? Que adapta la competición, adapta los materiales, los objetivos en sí, que hay que ajustarlos en función de la edad. Entonces, para mí la respuesta indudablemente sí. Hay que adaptar la competición, hay que adaptar los medios, los materiales, los espacios en fútbol, ¿no? Porque tenemos que pasar de fútbol 7 en la Comunidad de Madrid, que es la única comunidad que está en fútbol 7, mientras que el resto son fútbol 8, pasar a fútbol 11, o sería bueno físicamente y psicológicamente pasar antes por fútbol 9, por ejemplo, ¿no? Que no lo hay. Genial. Alejo, pues tienes por aquí otra para ti, directa. Esta, además, muy específica. Seguro que, vamos, mejor que tú para contestarla, creo que no habrá nadie. Si alguien se atreve también, pues puede comentar luego la respuesta en función del hilo de respuesta que genere el doctor García Naveira. Bueno, yo creo que indudablemente cuando hablamos de los, bueno, pone e-games, y lo ideal sería e-sport, ¿no? Que son los videojuegos competitivos, ¿no? Que reúnen una serie de condiciones. Pero sin entrar en matices, cuando hay un buen uso y no hay una alta exposición, una sobreexposición a lo que es la pantalla o al videojuego,
y se complementa con otras actividades como la actividad física y todo lo que va relacionado con hábitos saludables, hay un beneficio, ¿no?, de desarrollo de diferentes funciones cognitivas y diferentes partes del cerebro, ¿no? Desde las propias funciones ejecutivas se comentaba, y también, indudablemente, tienen que aprender a competir bajo presión, y toda la parte emocional o de la propia amígdala es importante. ¿Qué es lo que pasa? Como una diferenciación, podría haber otras. Por ejemplo, hoy salió una entrevista que me habían hecho a mí, que tenía que dar consejos sobre diferentes cuestiones, y una de ellas era el tema del tilteo en el argot de los gamers, ¿no?, de los eSports, que realmente es tu respuesta de estrés ante una situación de frustración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como muchas veces los chicos tienen una alta exposición a la pantalla, el organismo está estresado. Entonces, y busca continuamente estimulación, porque el propio videojuego te da ese estímulo-respuesta continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los chicos crecen con, digamos, alto estrés y con bajas habilidades de autorregulación emocional, al compararlo, por ejemplo, con el fútbol. Pero insisto, si hay un buen uso, es un buen complemento para desarrollar diferentes funciones cognitivas. Pues muchísimas gracias, Alejo, por la respuesta. Además, también por la claridad y la concreción, que vamos siempre justos de tiempo. Esta pregunta para el doctor Ignacio. Aquí podríamos generar un debate y tirarnos horas y horas todo hablando, así que empezamos contigo, nos rompes ahí la respuesta, ¿no? Inicias con ella, y si alguien se anima también a hablar sobre estos neurotransmisores, pues que también pueda complementar la respuesta de Ignacio, cuando quieras. Pues muy bien. La dopamina es una sustancia química que fabrican las neuronas de una determinada parte del cerebro. Esa sustancia química funciona como un neurotransmisor, es decir, como una de las sustancias que utilizan las neuronas para comunicarse entre ellas. Un neurotransmisor es una sustancia que libera una neurona y que, una vez liberada, alcanza una terminal de otra neurona y la estimula, la excita. De esa forma, una neurona se comunica con otra. Cuando la dopamina actúa en el cerebro, produce realmente muchos cambios, es decir, origina muchos diferentes tipos de actividades. Está muy relacionada, por ejemplo, con el movimiento, con la regulación y el control del movimiento. Pensad que uno de los problemas que tienen los enfermos de Parkinson, cuya enfermedad se caracteriza por temblores descontrolados, es precisamente falta de dopamina en su cerebro. Sus neuronas no fabrican bien la dopamina a partir de una determinada edad y es necesario administrarle una sustancia química llamada L-Dopa para ayudar a las neuronas a fabricar esas sustancias y que el cerebro pueda nuevamente volver a controlar los movimientos. Indudablemente, un jugador sin dopamina o con carencia de dopamina en su cerebro nunca podría funcionar bien, nunca podría rendir de manera normal. Pero es que la dopamina tiene además otro papel muy importante en el cerebro y es el papel al que creo que se refiere especialmente la persona que me ha hecho esta pregunta. Y es que la dopamina es el neurotransmisor, la sustancia química quizá más importante de nuestro cerebro a la hora de crear motivación, deseo, ganas. Cuando hay dopamina en el cerebro, nos entran más ganas de hacer aquello que estamos haciendo en el momento en que se libera la dopamina. ¿Y qué es lo que hace que nuestras neuronas liberen dopamina, que fabriquen y pongan a funcionar su dopamina? Pues lo hace sobre todo la novedad. La novedad. Cuando vivimos en una situación, digamos, aburrida, normal, como siempre, la dopamina que fabrican esas neuronas es poca y no se crea motivación. Pero cuando ocurren cosas nuevas, circunstancias nuevas, cuando hay una jugada nueva, cuando hay un gol, cuando hay un cambio relevante en el terreno de juego, entre los compañeros, cuando hay novedad, básicamente esa es la palabra, el cerebro fabrica dopamina. Y la dopamina crea motivación, motivación por buscar más. La dopamina no es la sustancia química que produce placer, es la sustancia química
que aumenta las ganas de buscar el placer. El placer después lo van a producir otras sustancias, de las que supongo habéis hablado estos días con el Congreso, como los opiáceos endógenos, las endorfinas y encefalinas. Pero cuando tenemos dopamina, cuando nuestro cerebro crea, sintetiza y pone a trabajar la dopamina, aumenta la motivación. La motivación por buscar placer, por buscar lo que nos gusta, por buscar lo agradable. Y precisamente ese tema es el que hace que muchas personas acaben siendo apáticas, sobre todo porque la edad muchas veces disminuye también la capacidad cerebral para fabricar la dopamina. Y por eso la forma de combatir esa pérdida de dopamina en el cerebro suele ser, una de las formas más importantes, suele ser buscar la novedad, moverse, no quedarse, digamos, en lo de siempre, variar, cambiar, buscar nuevas formas de juego, buscar formas diferentes de organizar las jugadas, de organizar el movimiento en el campo. Todo lo que sea novedad, todo lo que sea salir de la rutina es promotor de la dopamina, y con la promoción de la dopamina se promueve el deseo, y detrás del deseo pues viene la consecución de lo que deseas, y cuando lo consigues viene el placer. Eso es una búsqueda y es una meta, las dos cosas a la vez, respondiendo a la pregunta del oyente que nos la ha hecho. Muchísimas gracias. La verdad es que aquí que me viene a la cabeza también algunos estudios en los que se ha puesto de manifiesto como los 3 motores de acción, ¿no? del cerebro, que se habla de placer, curiosidad y necesidad, que es como que esos 3 motores de acción son los que han ido evolucionando a las especies y que nos hacen a nosotros también, al ser humano, diferente, ¿no? Con ese desarrollo, y que es importante trasladar esto a los entrenamientos, por ejemplo, hacer entrenamientos en donde haya sorpresa, donde haya novedad, para de alguna forma entrenar esas funciones ejecutivas que también se podrían entrenar con este tipo de entrenamientos. Aquí entronco con la pregunta que me gustaría hacerle al doctor Mauro Sánchez. ¿Cómo podríamos entrenar de forma específica esas funciones ejecutivas? O mejor también, ¿cuáles son las funciones ejecutivas que normalmente los neurocientíficos entienden como las 3 más importantes, ¿no? Las directoras de esa orquesta musical que tenemos en el cerebro. Y si nos puede dar algún consejo para un entrenamiento específico de esas funciones ejecutivas. Bueno, pues yo recojo lo que nos dicen los neurocientíficos, recojo pues lo que nos plantean lo que nos plantean pues ejemplos como es el caso del profesor Morgado y personas que están estrechamente relacionados con estos planteamientos. Realmente desde mi postura, pues claro, estoy interesado sobre lo que son esas funciones ejecutivas, pero efectivamente, como tú planteas, Daniel, ¿cómo podemos desarrollarlas? Nosotros, al fin y al cabo, en nuestro ámbito, pues no es nuestra especialidad, pero sí el conocerlo y cómo podemos desarrollarlo. Respecto a lo que planteas, pues estaríamos hablando de lo que definen los expertos, que es la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, ¿no? Aunque luego son la base de esas funciones ejecutivas superiores a las que ha hecho también mención antes el profesor Morgado sobre lo que es la planificación y las tomas de decisiones. Pues respecto a cómo lo podemos desarrollar, pues está también muy vinculado con lo que son la satisfacción de necesidades, son también el planteamiento general en donde las personas estén en un estado de salud aceptable, en donde estén en una situación de equilibrio, en donde sientan satisfecho su sentimiento de pertenencia, ¿no? El estar ubicado dentro de un grupo y sentirse querido y a la misma vez pues sentirse competente, ¿no? Todas esas situaciones en las que el educador, el entrenador, la persona que está relacionada con esos deportistas que generen ese planteamiento. Y luego, de una manera específica para el desarrollo de cada una de esas funciones ejecutivas, pues sí que podremos o podemos hacer planteamientos específicos. De todas maneras, el propio deporte, esa situación de estrés a la que también se ha hecho referencia, pues está influyendo en cómo podríamos mejorar ese control inhibitorio. Luego, pues, por supuesto, a la hora de estar planteando las tareas,
cuando tú estás haciendo la propia práctica, en tener en mente las diferentes herramientas para luego poder tomar las decisiones, todo eso nos lleva a la mejora de esa memoria de trabajo y, por supuesto, la variabilidad en la práctica, todo lo que es el planteamiento variado que nos ayude a desarrollar esa flexibilidad cognitiva. Entonces, efectivamente, un poco resumiendo, Daniel, pues tenemos ese planteamiento indirecto como conocemos a partir de las personas que estudian estos temas, que generan ese clima o esa situación en donde yo pueda desarrollar esas funciones y luego a partir de esas propias tareas en donde existan tomas de decisiones principalmente, podamos desarrollarlo de una manera óptima. Pero para finalizar, si cabe, desde mi punto de vista, si yo tuviera que seleccionar dentro de lo que es el desarrollo de esas funciones ejecutivas, yo haría hincapié, no sé qué es lo que piensan mis compañeros, principalmente en lo que es el control inhibitorio y dentro del control, no del control inhibitorio, en la parte de flexibilidad cognitiva, todo lo que está relacionado con la teoría de mente. Pues, si os parece, antes de contestar a la pregunta que nos hacía por aquí Gonzalo, os podemos facilitar en 30 segundos, bajo vuestro punto de vista de expertos, que podríamos sugerirles a entrenadores que están en fútbol base o en fútbol profesional, pues para entrenar esas funciones ejecutivas. Si hay que subrayar o hay que comentar algo con respecto a lo que ha dicho Mauro. Pasamos el balón a Mario y Mario se lo pasa a Anselmo, Anselmo a Alejo y Alejo a Ignacio. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que la creatividad tiene como condimento la libertad. Y la libertad es un tema que a veces en los procesos didácticos está ausente. Entonces me parece que esa variabilidad en la práctica que plantea Mauro tiene como condimento importante la libertad. Y la libertad es la ausencia de miedo. Deberíamos leer un poquito a Krishnamurti, aunque no está muy cerca del fútbol, pero que la libertad es la ausencia de miedo. Y como Ignacio hablaba del miedo como lo que uno lo paraliza en el momento de tomar una buena decisión, debemos entrenar el sistema nervioso en los niños y en las niñas en la iniciación, dándole a ellos la posibilidad de expresarse con el cuerpo, y en esa posibilidad de expresarse con el cuerpo en libertad van a poder tener mucho mejor proceso en la toma de decisiones de adultos. Anselmo. Le paso a Anselmo. Tienes el balón. Gracias. Desde el punto de vista del fútbol como un sistema de toma de decisiones, como un sistema en el cual tienen que decidirse distintas opciones o dentro de esa libertad de la que comentáis, de generar una creatividad, ha habido dos enfoques teóricos y fundamentalmente estamos llegando a un punto en el cual, por la influencia del análisis de los grados de libertad, desde un punto de vista matemático, desde un punto de vista geométrico, de los sistemas constreñidos, de los sistemas restringidos, encontramos que en determinados enfoques ser libres se consigue a partir del conocimiento del estudio de los principios del juego. Recuerdo en los años, Daniel, tú eres de mi generación, somos más o menos del mismo año, y recuerdo que cuando jugábamos contra equipos yugoslavos en aquella época, de baloncesto, de balonmano o incluso el fútbol yugoslavo, que en aquellos años terminó triunfando con el Estrella Roja, que tuvo buenas selecciones, que nos eliminó en el Mundial 90, terminaban los partidos y lo peor de todo era que incluso cuando jugabas en una competición junior no sabíamos lo que había ocurrido, no sabíamos lo que había pasado. Y creíamos que era que simplemente, pues allí les daban un balón, una canasta y eso era lo que nos contaba en la facultad, y después descubrimos que no. Que en la Facultad de Ciencias del Deporte de Belgrado, que en los estudios de la Escuela de Deporte de Zagreb había un conocimiento muy profundo de la lógica y de la estructura interna del juego que se transmitía igual que se transmiten las notas musicales. Hay gente que es capaz de escribir música, de crear música, sin saber solfeo, pero también es una vía que puede tener sentido el tener un conocimiento estricto de las notas musicales del juego para poder conseguir creatividad y para poder tener esa variabilidad en la práctica. Bien, me toca a mí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Anselmo. Sí, genial, Alejo, sí. Gracias. Bueno, yo quiero rescatar dos cosas. Uno, primero que tenemos que entender que en este caso, cuando hablamos de funciones ejecutivas, el desarrollo es multifactorial.
también es multicontextual y también para entrenarlo tiene que ser multitarea, ¿no? Y dentro de lo que comentabais en concreto, indudablemente el control inhibitorio para mí es muy, muy importante, tanto desde un punto de vista conductual como a la hora de gestionar las propias emociones. Y sumaría todo el tema de velocidad de procesamiento de la información y toma de decisiones. Gracias. ¿Me toca a mí? Sí, sí. Sí, sí. te toca, Ignacio. Bueno. Llevas el balón ahora. Y Pues yo también, al igual que Alejo, te decía, perdona, te recupero. decía solamente Perdón. pues que intentemos ser conciso y breve, y estás en el último minuto de partido y tienes el balón. Vale. ¿No hay descuento? Bueno, sí, tendremos un poco de descuento, sí. Bueno, recupero como Alejo la pregunta, porque si no al final acabamos hablando de muchas cosas, ¿no? Y la pregunta, si no recuerdo mal, era cómo potenciar las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, como ya habéis comentado varios de vosotros, están muy relacionadas con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es un tipo de memoria que utilizamos para pensar, razonar, tomar decisiones, planificar el futuro, etcétera, etcétera. Es una memoria que los psicólogos especialistas en ella dicen que se potencia entrenando en situaciones particulares donde se pone en uso esa memoria. Por ejemplo, jugando al ajedrez se potencia la memoria de trabajo. Seguro. Cuando juegas mucho estás potenciando esa capacidad de memoria que todos tenemos. Pero el problema está en la transferencia. Ese es el gran problema que la psicología ha planteado. Si tú estás, digamos, ganando capacidad de jugar al ajedrez y además jugando al ajedrez estás ganando capacidad de también hacer muy bien otras cosas diferentes al ajedrez o no, o solamente estás ganando potencia en el ajedrez. Yo le hice esa pregunta a una amiga mía de California, especialista en ese tipo de memoria, y me dijo: Ignacio, mira, esto es lo siguiente, si tú vas a un gimnasio y entrenas solamente brazos, no esperes que en la calle una cosa que haces con las piernas mejore cuando te mueves en tu vida normal. Y al revés, si en el gimnasio entrenas piernas, no esperes que con lo que hagas con los brazos en tu vida ordinaria mejore. Pero si en el gimnasio tú entrenas todos, piernas, brazos, caderas, espalda, etcétera, etcétera, es muy probable que lo que hagas después en la vida cotidiana esté mejorado desde el punto de vista motor, porque estás entrenado en todas las facetas. Entonces, volviendo al fútbol, funciones ejecutivas relacionadas, digamos, sobre todo en este caso con el movimiento, pues yo creo que la persona más capacitada para saber cómo mejorar las funciones ejecutivas en el fútbol es un buen coaching, un buen entrenador. Ese sí que sabe qué tiene que hacer el jugador durante el tiempo de preparación, durante los entrenamientos previos, para que realmente se mejoren sus funciones ejecutivas en el terreno de juego y también después, cuando tengan sesiones, digamos, de comentarios, de consejos, etcétera, en los vestuarios, pues ahí también es donde se facilitan las funciones ejecutivas relacionadas con la planificación, con las emociones, con perder el miedo a la derrota, con todo aquello que pueda aumentar nuestro rendimiento. Muchísimas gracias, de verdad, por ser así tan breves. La verdad es que es un placer escucharos y nos podríamos estar muchas más horas. Entiendo que vamos a intentar ajustarnos un poco al tiempo. Normalmente las mesas las vamos a hacer de 45 minutos, pero esto de teneros aquí a 5 expertos a nivel internacional, pues requiere hacer un tiempo de ampliación, si es necesario prórroga, así que vamos a seguir, que tenemos por aquí algunas cuestiones. Yo voy a aportar quizá una parte práctica de esto que estamos comentando. De hecho, en el mundo de educación física también intentamos trabajar esto dentro del aula, en nuestras clases de educación física, y ya hay unos modelos pedagógicos basados en la neurociencia, como por ejemplo el modelo comprensivo de iniciación deportiva. Hay algunos textos ya relacionados con la educación física, pues que intentan poner en juego esto que estamos hablando. Podríamos extrapolarlo al mundo del entrenamiento del fútbol. Había una pregunta por aquí relacionada con la cultura táctica que nos hacía Gonzalo, que cuándo podríamos iniciarla. Yo creo que todo va un poco en la línea. Os planteo esta pregunta, quien quiera puede contestarla, y después de esta pregunta sí que haremos un cierre de 1 minuto, cada uno de los que estáis aquí en la mesa, pues para terminar,
algo que nos queráis aportar y que nos llevemos en nuestra mochila de conocimiento de la mesa de hoy. La pregunta que hay aquí, pues quien quiera puede contestarla. Sí, mira, respecto a cultura táctica, suelo tener un debate normalmente con compañeros de América, en lo cual no se supera ese debate. Entonces, el problema cuando hablamos de cultura táctica es enfocar realmente a qué nos referimos. Si nos estamos refiriendo a enseñar un sistema de juego con las funciones concretas que debe hacer un jugador y que debe ceñirse a ellas, como se hace en la preparación de un partido de primera división, esa cultura táctica no debe enseñarse. Sin embargo, si estamos hablando de los principios, de los objetivos del juego, como defendía la escuela francesa en distintos deportes de equipo, naciendo del rugby, como hacía Horst Weng en hockey hierba y lo trasladó al fútbol, en ese sentido sí, esa cultura táctica es muy necesaria. Entonces, mi respuesta, cuando estaba sobre todo con compañeros de América y se planteaba esa pregunta, era radicalmente sí. Y ahora intento matizar mi respuesta diciendo, las funciones de un sistema de juego, de un juego... ¿Se ha dejado de escuchar? Puede ser que sí, se ha dejado de escuchar. Bueno, perfecto, pues seguimos adelante. Anselmo, ahora cuando recupere la conexión, pues nos vamos a ir ya despidiendo. Aquí nos hacía referencia, pues que la persona, que si nos podían dar ejemplos, pues que podemos hacer específicamente. Dani, disculpa, Sí, ¿puedo completar claro, por lo de supuesto. Anselmo? Ahí un segundito nomás. Me parece importante lo que él decía, porque hablando de variabilidad en la práctica y lo que es el proceso del pensamiento lógico, cuando hablamos de la maduración del desarrollo del sistema nervioso, especialmente antes de los 12 años, entonces este sí es el pensamiento lógico, es a partir después de los 9, 10, 11 años. Ignacio seguramente me va a chequear esto, que tiene que ver cuando integramos los dos hemisferios. Entonces, la posibilidad de tener un pensamiento lógico es la base para el pensamiento táctico. Por lo tanto, ir a una cultura estructurada, me parece que lo de Horst Weng aplica brillante a esto, y ir a un visionario, ¿no? Perdón por el corte, gracias. He escuchado, Mario. Ha complementado tu respuesta, Anselmo. Sí. Si la quieres cerrar. Sí, que en la línea de eso, a Horst Weng le hubiera gustado estar en esta conferencia. ¿Por qué? Porque le hubiera servido para potenciar lo que él intentó durante 50 años en su carrera. Entonces, no se trata tanto, muchas veces, de decir, la neurociencia es lo absolutamente nuevo, en lo que habéis hecho anteriormente no sirve para nada, incluso aunque fuera cierto, porque no sería una forma de seducir y de cambiar la forma de entrenar, sino de lo que lleváis haciendo toda la vida puede tener un matiz, puede tener una vuelta de rosca gracias a la neurociencia. Entonces, a la hora de enfocar esto, creo que es interesante también. A Horst le hubiera encantado mucho estar aquí. Y a LeBouche y a Ruiz Pérez y a muchos otros observadores de lo que era la realidad del movimiento en nuestra época de jovencitos, que no había tanta posibilidad de estudios como ahora. Y entonces es bueno que lo hayas traído a la mesa. Debemos buscar también estas personas que... Ruiz Pérez, sí. Sí, que precisamente el ejemplo de Ruiz Pérez, él fue de los primeros que habló de los sistemas FATSI, de los sistemas FUSI. Ahora tenemos la posibilidad de trabajar con Big Data en un sistema FUSI, para, como él habló en los Juegos Olímpicos de 2008, de cómo se percibía la defensa de un jugador de balonmano, era el ejemplo que él ponía. Yo trabajo ahora en balonmano y tenemos los datos que nos permiten hacer eso, y lo he recordado mucho cuando él lo decía. Coincido totalmente contigo. No se trata tanto de decir lo que había antes no servía, ahora estamos, sino ahora tenemos las herramientas que pueden permitir pasar de la suposición teórica a tenerlo. Coincido totalmente. Fantástico, la verdad es que muy claras las respuestas. Ahora en el chat se está animando la gente, eso suele pasar, igual que en los partidos de fútbol, en los últimos minutos es cuando ya el partido está igualado y hay que meter el gol. Y bueno, siempre... de hecho, Dani, sabes que al final de partido se multiplica por 6 la probabilidad de marcar gol respecto al inicio, entonces también tiene eso relación. Sí, la verdad es que tu conferencia, Anselmo, es brillante, das unos datos espectaculares, hago referencia a la definición de contraintuición que hacías, los ejemplos de horquilla, calculadora, tablero,
La contraintuición fue porque casi llegamos a las manos cuando tú y yo nos conocimos en la facultad en Granada y fíjate, una amistad de más de 22 años. Entonces fue contraintuitivo nuestro primer encuentro en la facultad, ¿eh? Pues Sí, eso fíjate. influyó. Pues vamos a ir terminando, si os parece bien. En 60 segundos, esto es como cuando se hacen los titulares en los informativos. ¿Con qué os quedaríais o qué mensaje os gustaría transmitir a nuestros oyentes, a personas que nos están viendo y escuchando en este momento, o luego que nos escuchen en la grabación? Pues en 60 segundos vamos a hacer el cierre igual que lo hemos iniciado. Mario, puedes coger tú el balón, se lo pasas a Mauro, ahora que lo tienes a ese lado. Luego Mauro se lo pasa a Anselmo. Anselmo le pasa el balón a Alejo y Alejo se lo pasa a Ignacio para que chute a portería y termine con un gol por la escuadra. Vamos a hacer como el Barcelona. Vamos a ir el toque tiki 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 del Brasil de Pelé y Jairzinho, pasando al Barcelona de ahora. Perfecto. La verdad que sí, un gustazo compartir, y con Alejo estuvimos en un chat ahí privado de algunas cuestiones que estas tienen que ver con estas nuevas herramientas que nos da hoy la ciencia, y creo que debemos recuperar el valor del juego y de la diversión y la libertad de los niños en el proceso del aprendizaje. Me quedé atrapado con el miedo y el concepto de la lectura del juego en la parálisis por análisis, que sería un proceso interesante de analizar, valga la redundancia, que el miedo genera la parálisis por análisis y esa parálisis por análisis atrasa la toma de decisión. Por lo tanto, volviendo al tema que me compete, que tiene que ver con la lateralidad y en el proceso de la toma de decisiones, diríamos que todo el contexto ingresa al sistema sensorial de nuestro sistema nervioso y es procesado e integrado. Lo que sale, el efector, tiene un feedback permanente. Por lo tanto, como si fuéramos Matrix, permanentemente hay dentro de nuestro sistema complejo, y no quisiera poner nombres porque son todos difíciles y a veces me los olvido, que cómo es la cadena sinérgica de ingreso de información sensorial desde la vista al oído, a la propiocepción, a la interocepción, y todo esto que genera una maravilla que es el cuerpo en movimiento, con leyes físicas y químicas. Las químicas internas, las físicas son las externas. Y si logramos humanizar al mundo del deporte, como decía muy bien Mauro, y se habló del tema de la máquina, como digo yo, una máquina de picar carne en los procesos de aprendizaje para sacar jugadores, deberíamos tener un resultado a un ser humano mucho más saludable, más ágil y más preparado para sobrellevar la vida. Creo que como educadores siempre me gusta dejar un mensaje que tiene que ver que somos educadores y somos formadores, y por lo tanto somos responsables del desarrollo y el crecimiento de nuestros deportistas. Agradezco la posibilidad de compartir este ámbito y saber que somos muchos más los que estamos tratando de que la sociedad sea mejor a partir de usar el movimiento y el deporte como herramienta. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, tomo el turno de palabra para esta última reflexión. Y bueno, yo quiero remarcar el carácter holístico, integral, al que debemos abordar los procesos de enseñanza y entrenamiento. Y como en algunos casos se ha hecho referencia, creo que no lo estamos consiguiendo. Entonces, es una invitación, como una reflexión final, a tener en cuenta todas las variables, no solamente en lo que concierne al aprendizaje motor, al aprendizaje deportivo. Entonces, no olvidemos todo aquello que está configurando al ser humano, que está relacionado con la parte de la emoción y está relacionado con la parte de las virtudes. Entonces, esos aspectos se deben incluir y trabajarlos de manera deliberada. Entonces, es una invitación a reflexionar porque son elementos relevantes. Y dentro de esto, para finalizar, algo que quizá no hemos hecho mucha mención porque, bueno, tenemos el tiempo muy limitado, es la importancia del entrenador, la importancia del educador para intentar conseguir este desarrollo holístico, empezando por el ejemplo del entrenador. Esto es alguna variable también que antes, cuando hablábamos de cómo lo podemos desarrollar, yo algunas veces empiezo sobre esto, cómo hay que empezar.
planteándoselo el propio entrenador. Ser una persona regulada, ser una persona con una ética, una persona que sea ejemplar y que ayude y que sea ejemplo de eso de lo que nosotros queremos conseguir. En definitiva, sería eso. Si somos ser coherentes, desarrollo integral supone planteamiento deliberado de las diferentes facetas que configuran al deportista. Muchísimas gracias por esta invitación y por el disfrute que he tenido en este tiempo. Enhorabuena por lo que habéis hecho. Le pasamos el balón de Espuela, Anselmo. Sí, necesitamos alinear los planes de investigación con corpus de evidencia científica para lograr metodologías de entrenamiento basadas en la evidencia. No vamos a poder cubrir todo, pero sí necesitamos que haya una alineación, necesitamos que haya un mayor contacto. Necesitamos que cuando introduzcamos en las bases de datos científicos el concepto de neurociencia y fútbol, se vaya ganando cada vez un porcentaje de masa crítica que relacione la toma de decisiones en campo y los estudios que ya se hacían con mayor porcentaje de frecuencia a finales del siglo pasado relacionado con deportes de equipo y no solo con daño cerebral y con Casio. Mientras eso esté ocurriendo, estaremos perdiendo una parte de este partido, una parte de esta lucha. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ciencia, se necesita una mayor inversión por parte de federaciones, de asociaciones, de clubes de fútbol, como sí se hace en Alemania, como sí se hace en algunas federaciones y clubes europeos, pero también necesitamos la construcción de manuales de documentación que base en la evidencia lo que pueda ser trasladado a la metodología. Hay un gap casi entre el año 2000 y 2020 en el cual aspectos de entrenamiento dejaron de tener una base en la evidencia y lo que se hicieron fueron repetir presupuestos teóricos de los años 80 y 90. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo basado en la evidencia. Gracias. Bien. Le pasamos el balón. Me toca a mí. Alejo. Perfecto. Bueno, agradecer y felicitar por la organización del evento, indudablemente, y a mis compañeros por la participación. Yo quiero rescatar 3 cosas. La primera, el trabajo interdisciplinar es fundamental y, como dice el dicho, zapatero a sus zapatos, en el sentido que yo he visto muchas veces en diferentes profesionales, entrenadores, inclusive preparadores físicos, inclusive psicólogos, haciendo tareas de campo para estimular a nivel cerebral a los chicos. Creo que hay que hacer un trabajo en equipo en ese sentido y cada uno tiene su conocimiento, su experiencia y su labor dentro de ese equipo de trabajo. Después se requiere planificación. No puede hacerse una cosa, otro día otra cosa. Tiene que haber una planificación y sobre todo ajustada a las edades. Que han salido algunos comentarios. Hay que quemar etapas, no hay que adelantarse. No hay que pedir a un chico algo que cognitivamente no está preparado en ese momento. Tenemos que saber cada etapa evolutiva qué es lo que se requiere para desarrollar tareas, si nos centramos en la parte deportiva, orientada a desarrollar el cerebro, ese talento cerebral que hablo yo en el capítulo del libro que va a salir. Y por último, simplemente, como se comentó antes, de esa formación integral, las propias instituciones están obligadas o deberían de estarlo, de desarrollar proyectos que lleven un equilibrio entre el deporte, desde la salud y el máximo rendimiento, por supuesto, y transversalmente la parte educativa, la familia y también, por supuesto, el área académica, el colegio fundamental en todas estas cuestiones. Bueno, creo que me toca a mí. Ignacio, te dejamos la pelota servida frente al arco y sin arquero. Un honor, muchísimas gracias, un placer estar con todos vosotros. Mirad, el fútbol es competición, pero también es cooperación. Hay que dejar la competición para el equipo contrario y dentro del propio equipo lo que hay que fomentar siempre es la cooperación. No le puede pasar peor cosa a un equipo de fútbol que sus miembros compitan entre ellos. Dentro del propio equipo hay que cooperar. En ciencia lo hemos aprendido muy bien. Hoy día en ciencia es imposible progresar si no cooperamos. La competición en ciencia hoy día produce resultados mucho peores que la cooperación.
La aportación de cada uno es muy importante. El fútbol, precisamente siendo un deporte de equipo, es un tipo de actividad humana que nos permite enseñar a los más jóvenes a cooperar, a ayudarnos, a competir con nosotros mismos para ser cada día mejores, pero con los compañeros siempre hay que cooperar, porque la cooperación es lo que produce los mejores frutos. Saludos a todos, muchísimas gracias a los compañeros que han estado hablando, interviniendo en esta tertulia, y también a todas las personas que nos hayan estado viendo u oyendo aquí en España o en cualquiera de los países hermanos de América Latina. Muchas gracias a todos y cuidaros, que el virus es muy peligroso. Muchísimas gracias. Ha sido, yo creo, un partido espectacular, una entrevista post partido en este caso, que es como así la estamos llamando en el Congreso. Muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado en directo. Y bueno, pues ponemos, ya sabéis, todos los asistentes al Congreso, que a partir de hoy, todos los jueves, vamos a tener una mesa redonda o entrevista post partido con diferentes expertos que han sido ponentes y algunos invitados que también pues son van a estar con nosotros. Así que muchísimas gracias. Despedimos de aquí la mesa redonda y un fuerte, fortísimo abrazo a todos vosotros que estáis ahí en cualquier lugar de España, en Argentina, en Perú. Tenemos gente por aquí de Chile, hay gente por todos los lados del mundo, en Francia también había. Un fortísimo abrazo de toda la familia de Fútbol y Neurociencia. Hasta luego. Felicitaciones Adiós. por la organización, muy bueno todo. Gracias. Hasta la próxima.